¿Por qué no los capturan? ¿Por qué no los capturan? ¿Saben por qué no los capturan? Porque son funcionales al sistema. Porque sirven para que les den presupuesto al sistema. Aquí me acuerdo una vez que andaba en los territorios de Arauca y había un paro armado. Y yo me fui desde Tame hasta Saravena y me encontré con un retén de la guerrilla. Y les dije, me dijeron, ¿para dónde va? Y les dije, voy para Saravena porque tengo una reunión importante. Me dijo, ¿usted va bajo su propio riesgo? Le dije, voy bajo mi propio riesgo. Y pasé. A los 5 kilómetros me encontré al ejército. Me dijeron, ¿de dónde viene? Le dije, Tame. ¿Qué vio por ahí? Guerrilla. Harta guerrilla por allá. Vayan a pelear, hermano. Y me miraron así, me dijeron, ¿usted es que es menso? Si es que a mí me pagan por mantenerme vivo, no por hacerme matar. Y todo el discurso de la justificación presupuestal se erige en términos de legalidad si hay amenazas y hay riesgos. Y si no hay amenazas y no hay riesgos, entonces no va a haber. Hay que ver la película de Golpe de Estadio para que entiendan cómo funciona eso. Primero, la desterritorialización del campus universitario. ¿Cuándo se produce desterritorialización? La desterritorialización del campo universitario se produce cuando fuerzas extrañas a la universidad comienzan a ocuparlo. Cuando comienza a explotarse el trabajo estudiantil. Cuando se inician nuevas y sofisticadas formas de esclavitud. Cuando se establecen criterios de tráfico. Cuando se dan hechos de violencia que provienen de fuerzas externas que propician la violencia al interior de la universidad. Cuando no existe una comunidad unida que defiende su campus y su territorio. Yo entiendo las divergencias políticas, las diferencias políticas. Y entiendo las diferencias políticas en la Universidad del Tolima. O sea, no soy ingenuo, no milito en la ingenuidad. Esta mañana me reuní con todos los grupos que pude reunirme. Y con sectores que son profundamente críticos. Ya ahorita, hermano, le doy la palabra y ustedes hablan lo que quieran y yo los escucho. Primero, la desterritorialización del campus universitario. Yo señalo lo siguiente para que ustedes lo tomen en consideración. Primero, hay que tener sentido de pertenencia y apego al campus universitario. Esta es la casa de donde van a salir ustedes como profesionales y sus maestros van a ejercer su profesión a plenitud y donde se va a producir el trabajo y el conocimiento que requiere este país. Por eso hay que tener sentido de pertenencia y apego, amor por su universidad. Yo me siento absolutamente orgulloso de haber nacido, crecido y desarrollado y alcanzado el más alto nivel en una universidad pública, primero, y en una universidad pública como la Universidad Nacional. Por eso hay que crear símbolos de identidad universitaria. Hay que sentirse a gusto con su universidad. Hay que amarla y hay que defenderla. Y eso es volver a territorializar la universidad. Hay que defender la universidad contra la privatización de lo público. Yo no creo que la privatización se dé solamente en las políticas de Estado. La privatización te da también en la cotidianidad cuando se hace uso indebido de los recursos públicos. Cuando se apropian las cosas con sentido privado. A veces uno mira que no puede acceder a los recursos que pertenecen de la universidad porque ejercen sobre ellos dominios cierto tipo de profesor o cierto tipo de institución. ¿Cómo podemos defender el territorio público y entender el territorio público como un territorio
en el que habitamos todos y del cual nos beneficiamos todos. Yo me pregunto si es decente, y permítanmelo porque quiero generar debate, si es decente que uno ataque la institución en la que vive con papas, con bombas, con lápidas. ¿Eso es una actitud ética, política y revolucionaria? ¿Eso es así? Porque si eso es así, yo, Carlos Medina Gallego, me avergüenzo de esa actitud. Siento profunda repulsión por esa actitud. Porque defiendo lo público de manera absolutamente profunda. Y no permito que nada, absolutamente nada de lo que ha costado al patrimonio de la nación sea acabado o terminado. Los que piensan que rompiendo las cosas no es... O sea, se comportan como el ESMA. Se comportan como la fuerza pública cuando entran a las universidades. ¿Ese es el lugar del debate? ¿Ese es el lugar de la discusión? No creo que ese sea el debate y el lugar de la discusión. Es necesario construir comunidad universitaria. Y la comunidad universitaria es donde los maestros, los estudiantes, los trabajadores, los padres de familia, la comunidad en general, se sienta a construir. Y aquí hay algo que yo quería plantear. En el año 2003, yo aspiré a la rectoría de la Universidad Nacional y estaba Marcos Palacio como candidato a la rectoría de la Universidad Nacional. Y yo aspiré a la universidad, a la rectoría, porque los estudiantes cogieron mi hoja de vida, la llevaron a la Secretaría General, la escribieron y escribieron el programa de los estudiantes. Y en ese tiempo, 2003, construí una idea que me parecía fundamental. Quiero que en la Universidad Nacional de Colombia se desarrolle una propuesta de constituyente universitaria. Y propuse la constituyente universitaria, y hay textos de Carlos Medina Gallego, que esta mañana hablaba con Jorge Gantiva, que no lo veo aquí, y le decía, esa constituyente universitaria que propuse no es la constituyente universitaria que hoy se propone bajo intereses de grupo en distintas universidades del país. Yo creo que no existe, profesores y estudiantes, ninguna dificultad para que una comunidad universitaria se convoque a pensarse el proyecto de universidad y construya un acuerdo de comunidad y defina un mandato de comunidad para que se construya esa universidad. No creo que haya ningún problema. Y que defina desde un análisis crítico profundo cuáles son las posibilidades que esa universidad tiene para poder marchar en el camino de hacer propósito común con todos los cuerpos que habitan la universidad y desarrollarse al más alto nivel. Estoy convencido que rectores como el profesor Padilla de la Universidad Nacional aceptaría, como aceptó la reunión que tuvimos con los capuchos en el Auditorio León de Grey, en una propuesta de constituyente universitaria que convocara a todas las unidades académicas, a todos los estudiantes, a todos los maestros, a pensar académica, administrativa y democráticamente la universidad. No creo que haya un solo rector, al no ser que sea absolutamente torpe, que impida la realización de una asamblea constituyente universitaria que defina las rutas. Pienso que uno de los riesgos que hay también, y que no hablamos mucho, es el problema del alcoholismo en las universidades. No sé cómo sea aquí en la Universidad del Tolima, pero para nosotros es muy complicado ver a los estudiantes en el campus universitarios convertido en cantina. Entonces, porque es la libertad y porque el campus es el campus de la libertad, es el campus de la droga y es el campus del alcohol.
Yo no quiero borrachos en mis clases. Yo no quiero borrachos construyendo este país. Y no quiero que esos borrachos me digan a mí que son revolucionarios. Y yo no les digo que no se tomen una cerveza. Y yo no les digo que no se emborrachen. Pero es que hay lugares para tomarse las cervezas y para emborracharse. Y ese no puede ser el campus universitario. Ya lo dije. El microtráfico es igual a marihuaneros. No, entonces el microtráfico es igual a ¿qué? A monjas de la caridad. Lo que no es igual es consumidor. Lo que no es igual es consumidor a microtraficante. Y eso ya lo expliqué. No es igual consumidor a microtraficante. Permítame señalar algunos retos que tenemos para meterme en un problema que me convoca. Quiero invitar a todos los estudiantes de la Universidad del Tolima y a sus maestros a la oficina de bienestar estudiantil, a la oficina de proyección social de bienestar universitario. Sí, ya debatimos, hermano, pero déjeme terminar, que yo lo voy a escuchar por la tradición y la responsabilidad ética que usted tiene, hermano. Los invito a la recuperación del campus universitario. Hacer de este campus un campus para la academia, para la cultura, para la construcción de nación, para la construcción de patria, para las transformaciones que se deben emprender en este país. Los invito a ampliar y profundizar la democracia. A la administración la convoco para que amplíe la democracia. Y ampliar la democracia es aumentar las convocatorias para que los distintos sectores, estamentos y grupos sociales que habitan la universidad se hagan partícipe de los procesos de la gestión de la universidad. Pero profundizar la democracia significa que también puedan llegar a los lugares no solo donde se ejecutan las políticas, sino donde se toman las decisiones. Porque profundización de democracia significa estar en el lugar donde se toman concertadamente las decisiones y se asumen los compromisos para generar las transformaciones. Que todas las fuerzas inconformes tengan lugar en la universidad, movidos por los argumentos que da la inteligencia y la cultura y el propósito irrenunciable de la construcción del bien común. Es a eso lo que convocó. Es necesario construir una relación más dialéctica entre conflicto y convivencia. Ya dije que el conflicto es connatural a la condición humana y a las instituciones humanas. Pero es necesario que sepamos cómo se desarrolla el conflicto y cómo construimos la convivencia democrática en las instituciones. Es necesario, urgentemente necesario, que se piense en la universidad como un espacio de pensamiento y de práctica crítica. Pero quiero que se entienda la crítica. Es que la gente piensa que la crítica es el señalamiento y la estigmatización. Es que la gente piensa que la crítica surge de los panfletos que estigmatizan a trabajadores, a profesores y a maestros. La crítica surge de propuestas que ayudan a mejorar lo existente y a construir lo nuevo. La crítica es constructiva, la crítica es propositiva, la crítica no es destructiva. Por eso convoco como base fundamental del pensamiento universitario la práctica de la crítica. Es necesario fortalecer los mecanismos de comunicación a través de los distintos medios y en el marco de una pedagogía de la democracia y de la convivencia. Por eso estos escenarios son importantes. Si yo me relaciono con quien sea y me acaloro con quien sea y discuto con quien sea sus ideas y sus puntos de vista y soy capaz de aceptar que los argumentos del otro son mejor que los míos
y en acto valeroso, valiente, le gano la confrontación, aceptando que estoy equivocado, en ese momento sé que estamos construyendo un modelo de sociedad distinta. Porque no es el que impone sus puntos de vista el que gana en una confrontación. Es el que acepta que los puntos de vista del otro son mejores que los suyos, el que gana en esa confrontación. Porque el que gana no ha ganado nada en relación con lo que tiene. Y el que ha perdido gana en relación con lo que ofrece el otro, todo lo que el otro le ofrece. Por eso hay que reconsiderar las formas de la derrota para que se entienda que cuando nosotros nos afianzamos en nuestras ideas y no escuchamos en un autismo institucional a los demás, lo único que hacemos es construir dogmas y sectarismos. Y eso es propio de los regímenes autoritarios, de los regímenes totalitarios. Es necesario recuperar el carácter positivo de los conflictos, pasar de los manuales y reglamentos de convivencia a pactos de convivencia. Yo convocaría a Fernando a que le propusieran, la convocatoria de un pacto de convivencia en la universidad, con todos los sectores. Construyamos un ambiente de convivencia democrática. Es necesario la formación de una ciudadanía crítica universitaria que fortalezca una cultura política. Esa es parte también esencial. Debe haber una cátedra de formación política de los estudiantes que forme auténticos dirigentes que requiere este país. No líderes, porque es que estamos mamados de los líderes. Queremos dirigencias renovadas que construyan con imaginario el país que necesitamos todos. Porque los líderes escuchan a los otros y llevan la vocería, pero su imaginario no alcanza a proponer ni a visualizar futuros. Y es necesario que se formulen nuevas formas de construcción de dirigentes. Es necesario que se impulse una constituyente para la convivencia institucional, para la democracia y para la transformación de la vida universitaria. Establecer una relación estrecha entre todas las instituciones y todas las unidades académicas en el propósito común de defender la universidad, de construir el sentido de pertenencia, de posesionar la universidad como el más importante patrimonio que tienen los tolimenses y parte fundamental del patrimonio de los colombianos en términos de la educación pública. Es necesario crear el Observatorio de Convivencia e Inclusión. Díganos todos los que se sienten excluidos, ¿en qué se sienten excluidos? Y nosotros abrimos la puerta para la inclusión, pero que nos digan en qué se sienten excluidos, para que se puedan abrir las puertas y vengan a ser parte de la institución. Es necesario construir una estética política del espacio visual. Yo creo que en eso vienen avanzando universidades y grupos cada vez mejor. Hay que hacer de la protesta visual una obra de arte. Hoy los grafiteros nuestros se preocupan cada vez más por expresarse estéticamente, porque hay una estética visual de la política. Ojalá la universidad se llene de bellos murales. Ojalá hayan Camilos Torres bellos llenando todas las paredes. Ojalá hayan Ernesto Che Guevaras bellos llenando todas las paredes. Ojalá hayan mujeres, indígenas, niños y jóvenes tan importantes como los dos primeros llenando las paredes de contenido y de sentido. Ojalá la poesía se empodere y se transforme en imagen estética y diga algo distinto. Hay que construir un enfoque de ciudadanía universitaria desde las teorías de las ciudadanías diferenciadas. Aquí yo quisiera señalarle y hacerle un homenaje hoy a las compañeras, a las mujeres. Si ustedes miran el auditorio, hay una presencia significativa de mujeres. Las sociedades patriarcales, nuestras sociedades patriarcales, tienen una deuda impagable con las mujeres. El próximo sábado, es el 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer. Déjenme hoy decirle a todas las mujeres que nosotros, los que tenemos un compromiso con esta Colombia de verdad, las queremos profundamente, que les agradecemos acompañarnos en cada momento de la historia, que sabemos de los incalculables sacrificios que han hecho todas las mujeres de este país para construir nación, que no existe una forma en que podamos resarcir toda la arbitrariedad y la violencia que se ha desarrollado contra la mujer. Víctimas de todos los actores armados, víctimas de toda la pesadumbre de la delincuencia, víctimas de toda la tragedia de degradación humana. A las compañeras, mujeres, comprometidas con ellas mismas, con sus familias, con sus instituciones, con sus proyectos de vida, nuestro sentimiento profundo de afecto, de admiración, de respeto, de solidaridad con su proyecto de crecimiento y de grandeza. Ojalá un día este país sea gobernada por mujeres, para que nosotros podamos entender que esas mujeres, verdaderas y auténticas mujeres, porque el otro problema es que las mujeres que van a la política se vuelven patriarcales, terminan en los discursos de la patriarcalidad. Tranquilo que estoy pendiente de eso. Cuando me tenga que callar me dices, viejo. En el marco de la formación de un discurso de las prácticas de la solidaridad que se desarrollen en acciones afirmativas y transformadoras, es necesario construir una nueva legitimidad al interior de las universidades. Yo esta mañana le explicaba a un grupo cómo yo cuando miro una pared me preocupo si la pared tiene una fisura, porque por esa fisura se va a caer la pared. Y yo me pregunto si en lugar de estarnos estrellando contra las paredes, no somos capaces de insertarnos en las paredes para convertirnos en fisuras y transformar las realidades de la institucionalidad desde adentro, desde nuestros propios esfuerzos. ¿Cómo hacer eso? ¿Cuál es la capacidad que tenemos para la inserción institucional, para disputar en los lugares administrativos y en los lugares de decisión política las reivindicaciones esenciales de la comunidad? No quisiera irme, Fernando, sin hablar un minuto del proceso de paz de La Habana. Hubiera querido hacer una disertación larga explicándole por qué las FARC y el gobierno nacional están sentados en La Habana. ¿Cuándo se produjo eso? ¿Qué ha pasado en los últimos años en materia del conflicto armado colombiano? Pero no tengo el tiempo y Fernando me está mostrando un papel que me dice le quedan 2 minutos. 5 minutos para hablar. Bien, voy a decirlo en pocas palabras qué está pasando en La Habana. Primero les voy a decir desde dónde les voy a hablar. Yo hago parte del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Procesos de Paz, creado por la Universidad Nacional y encargado de la realización de los foros nacionales. Estuve a cargo del Foro Nacional sobre Desarrollo Agrario Integral y fue quien redactó las conclusiones generales del foro que se colocaron como insumos en la mesa de conversaciones de La Habana. Estuve al frente del Foro de Participación Política, redacté el informe que recogió todos los insumos de la ciudadanía y presentó el informe en la mesa de conversaciones de La Habana, y estuve sentado en donde están conversando las comisiones de gobierno y de FARC, disertando sobre el problema de la participación política y la construcción de la democracia en este país, en La Habana. Ahora estuve a cargo del Foro Nacional y del Foro Regional sobre drogas ilícitas que se realizó en Bogotá y se realizó en San José del Guaviare. Tengo absolutamente claro qué está pasando en la mesa de conversaciones de La Habana y estoy preparando el foro sobre víctimas que debe realizarse una vez se termine la discusión sobre el proceso de drogas ilícitas. Y sé que vendrá un momento muy complicado y que hemos venido construyendo sobre la dejación de armas y la terminación del conflicto.
Hay que hacer una pedagogía del conflicto para que la gente entienda que no van a ver a las FARC haciendo colas para entregar las armas. Que lo que se va a producir es un acto de dejación de armas, que son actos que se han dado en otros procesos del mundo, y que el acto de dejación de armas es una decisión política que se toma frente a la comunidad nacional e internacional, en que una organización se compromete a no hacer uso de las armas en el desarrollo de las confrontaciones políticas. Porque es que el problema de las armas no es el problema de los aparatos, es el problema de las decisiones políticas que ponen a funcionar esos aparatos. Hoy es necesario parar el conflicto en Colombia. ¿Sabe cuántos heridos dejó el conflicto en los 2 años de conversaciones? 9.000 heridos, de los cuales 6.000 heridos son de la fuerza pública. ¿Sabe cuántos muertos sumaron entre insurgencia y fuerza pública en los 2 años de confrontación? 1.500 muertos. ¿Y saben ustedes cuántas acciones se realizaron en esos 2 años por parte de la insurgencia o de los grupos armados ilegales? 9.000 acciones. ¿Sabe qué significa eso? Que hubo al menos 7 o 8 acciones diarias, hubo 6 heridos diarios y al menos se produjo un muerto. Esa es la realidad de nuestro conflicto. Por esa razón, ese conflicto hay que pararlo, para que pueda este país encontrarse en una dinámica distinta. Ahora, indiscutiblemente va a tener que pasar los acuerdos por un proceso de refrendación política. Hoy sacó la mesa de conversaciones de La Habana una carta a la magistrada señalando cuáles son las implicaciones que tiene un mecanismo de refrendación. La FARC ha convocado como mecanismo de refrendación la Asamblea Nacional Constituyente. Consideran que únicamente en la medida que los acuerdos queden instituidos como una propuesta de Estado y no como una propuesta de gobierno, pueden garantizarse algún nivel de seguridad en sus cumplimientos. Pero igualmente se han planteado que es necesario que el gobierno comience a dar muestras de querer transformar la institucionalidad y la democracia en este país. Y lo que está pasando en Bogotá es una muestra de que el gobierno no quiere dar muestras de eso. Porque cuando toda la institucionalidad se coloca en contra de quien el constituyente primario ha delegado para que conduzca los destinos de una ciudad, y se montan todos los tecnicismos y aparatajes para demilitar los gobiernos alternativos, eso es una mala señal. Cuando la fuerza pública le da un tratamiento de guerra contrainsurgente al movimiento campesino, al movimiento indígena, al movimiento estudiantil, y se producen muertes, detenciones y judicializaciones de terroristas, es un mal indicador para la construcción de la democracia. Por eso, construir la democracia es una tarea difícil en la que todos están comprometidos. Pero déjenme decirlo en estos términos. Pese a todos los obstáculos y a todos los enemigos que tiene el proceso de paz, el próximo domingo hay una situación que es definitoria en términos del proceso de La Habana. Porque el próximo domingo puede pasar algo absolutamente terrible en términos políticos en el país, que ya vienen mandándose señales. Si ustedes miran las listas para Senado y Cámara y leen los estudios sobre lo que están pasando con los candidatos, se darán cuenta que al menos 180 aspirantes a Senado y Cámara
están investigados por paramilitarismo, por corrupción, por criminalidad, por lo que sea. Pero lo más grave, en mi concepto, es el mapa político que puede quedar a partir del próximo lunes. ¿Qué mapa político puede quedar? Porque el proceso de paz de La Habana necesita de una fuerza política de paz que se convierta en una alianza estratégica para acompañar los acuerdos y llevarlos a un proceso refrendatorio y convertir esos acuerdos en una ruta de transformaciones democráticas en el país. Yo creo, y déjenme decirlo con toda sinceridad, que es legítimo que el Centro Democrático aspire a tomarse el poder de este país. Me parece legítimo. No es como deben ser las democracias, no es como debe construirse el pluralismo de un país, que todas las fuerzas políticas, sean de donde sean, con las corrientes ideológicas que tengan, puedan aspirar a ejercer el poder cuando la decisión ciudadana los acompaña. ¿Teniendo tantos muertos encima? Todos los muertos que hay encima tienen que pagarlos quienes los han producido. Pero pregunte, viejitos, ¿sabe qué pasó en el acuerdo general? Lea el acuerdo general. ¿Sabe qué pasó en el acuerdo general de víctimas? Que este país quedó lleno de víctimas y sin victimarios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando discutieron el problema de las víctimas y le dijeron a la FARC que eran victimarios y querían que responder ante las víctimas, la FARC dijo: ¿victimarios nosotros? Si fueron ustedes los que el 27 de mayo del 64 fueron a bombardearnos a Marquetalia y después nos bombardearon en la Uribe y nos han perseguido y nos han asesinado y más. Victimarios, nosotros somos las víctimas. Los victimarios son ustedes, el Estado que generó el paramilitarismo, las bandas criminales, los rastrojos, las águilas negras, los frentes, toda esa cosa de criminalidad, de falsos. Ustedes son los criminales. ¿Sabe qué dijo el Estado? ¿Criminales nosotros? Si nosotros lo único que hacemos es defender la Constitución, la institucionalidad, la democracia, las leyes. ¿Y sabe qué pasó, viejo? Que el punto se quedó con víctimas y sin victimarios. Léalo. ¿Qué piden? Los derechos humanos de las víctimas y la verdad histórica. Esa es una discusión fuerte que hay ahí. Ahora, cualquier proceso de paz tiene que entender algo que es fundamental. Un proceso de paz es un proceso político y hay un sacrificio en justicia que hay que pagar. Y hay un margen de impunidad que hay que permitir. El que quiera la aplicación del 100% de la justicia y del cero impunidad está condenado a seguir en la guerra. ¿O ustedes piensan que los que están sentados en la mesa de conversaciones de La Habana van a salir de la mesa de conversaciones de La Habana a las cárceles de este país? Y después, en el cumplimiento de los acuerdos, como lo hicieron con la Ley de Justicia y Paz, los extraditen a las cárceles norteamericanas. Es que ahí hay muchas desconfianzas y muchas incertidumbres. Por eso construir confianza, garantizar los procesos, hacerse los acompañamientos internacionales que se requiere, es muy importante. Quiero señalar que el proceso de paz en medio de todas las dificultades ha avanzado en 3 temas fundamentales. El problema agrario, no puedo hablar porque se me acabó el tiempo, pero debiera decirles que hemos alcanzado en términos de país en la discusión del tema agrario. Yo únicamente los invito a que lean los documentos que salieron del foro y lo comparen con los documentos que salieron de la mesa de conversaciones. Segundo tema, participación política. En participación política hay temas que son centrales. Les voy a decir 4 temas centrales. Viejo, yo quisiera haber hablado, por ejemplo, de los temas de las zonas de reserva campesina y lo que significan las zonas de reserva campesina.
Pero yo espero que vengan las preguntas, y si vienen las preguntas en ese aspecto para abrir la esta. Participación política, se definieron varias cosas. Primero, la ampliación y la profundización de la democracia. Segundo, la generación de un estatuto de oposición. Y el estatuto de oposición no es para la izquierda. Yo quiero que sepan que la izquierda no quiere estatuto de oposición para ellos. Quieren un estatuto de oposición para el país. Para que si la derecha, como lo está haciendo el exgobernante o el expresidente Uribe, quiere hacer oposición, lo haga con garantías. Hay un proceso de investigaciones que hay frente al presidente. Hay que dejar que la justicia trabaje. Pero mientras no esté sindicado y esté postulado, hay que respetarle las ideas que él no ha sido capaz de respetar. Para que entienda que la democracia es la posibilidad del reconocimiento y el respeto por el otro. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hablar en el problema de la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no sé si ustedes entiendan la dimensión de la Asamblea Nacional Constituyente, que sería refundar el Estado colombiano. La refundación del Estado colombiano. Hay algunos que debían estar por ahí, que son anticapitalistas. Y todos somos anticapitalistas. Todos absolutamente somos anticapitalistas. Pero hay que definir cuál es el momento político, porque yo ya no vivo de las utopías inalcanzables. Aprendí en el maestro Darío Botero que la utopía es lo realizable posible y no lo inalcanzable imaginario. Y lo realizable posible es lo histórico. Yo me acuerdo cuando era estudiante y salía a quemar carros que decía: no habrá educación para el pueblo hasta que no cambie el sistema. Todavía estaría peleando y quemando carros buscando la educación para el pueblo, porque el sistema no me va a cambiar ahora en esto, y lo que sí sé es que puedo construir un modelo de intervención política distinto. Total, la constituyente constituye realmente una refundación del Estado, en el marco de un Estado democrático que se aspira a construir más democrático, pero ese es el resultado de las condiciones de la guerra. Lo que se conversa en las mesas de conversaciones de La Habana es lo que se puede conversar en el marco de la correlación de fuerzas de la guerra. Cuando la guerra le iba ganando la FARC y la ganó la FARC, no pudo cobrarla políticamente. Ahora que el gobierno cobra políticamente, la FARC está sacando ventaja en términos políticos en el desarrollo de esas conversaciones. Y por último, el problema de las drogas. Ellos se han diferenciado sustancialmente entre narcotráfico y adicción, entre narcotráfico y consumo. Incluso han reivindicado las comunidades de consumo, que establecen unos criterios profundos, políticos, históricos, ancestrales, de por qué razón acceden a los psicotrópicos. Pero también ha definido que el problema, léanlos, que el problema fundamental de los consumidores es un problema de salud pública, que ojalá hubiesen las instituciones y la financiación para que todos aquellos que consumen tuvieran acompañamientos y tuvieran las dosis pertinentes. Pero los que defienden el microtráfico, los que defienden el narcotráfico, los que se inscriben en las lógicas criminales del capitalismo, porque eso es lógica criminal del capitalismo, uno diría: ¿desde dónde están pensando el mundo? ¿Cuál es su proyecto ético para construirse? Bueno, quiero agradecerle a los que me escucharon con bondad y a los que me escucharon críticamente, para que ahora tomen la palabra y digan lo que quieran decir, que yo de todas maneras es muy poco lo que puedo resolver. Hola.
María Alejandra. Ah. Bueno, muchas gracias, profesor Carlos Medina, por su conferencia, por su análisis. Quiero, antes de empezar el debate, dar la palabra a las personas, no va a poder ser a todos, pero a algunas personas del público, porque tenemos también tiempo limitado. Señalar que esta conferencia se está grabando, va a estar grabada en vídeo y también en audio. Por lo tanto, quien quiera hacer uso de ella, quien quiera escucharla, pues también posteriormente podrá acceder. La colgaremos en un lugar visible de la web de la universidad. Bien, pues sin más preámbulo, yo creo que pues es el momento de que las personas que quieran participar pues lo hagan, entendiendo que pues vamos a dar la oportunidad para que sean preguntas concretas, donde pues profesor Carlos también, no, porque esto no es una asamblea. Como a ustedes no les gustan las asambleas. Y entonces, ¿cómo? Ya tendremos el momento de la asamblea. Yo creo que el profesor Carlos Medina, si lo hemos escuchado con atención, pues ha planteado algunos puntos y que esos también serán llevados a la administración, ¿no? Para que se debatan. Por ejemplo, él ya planteó la naturaleza de la constituyente universitaria y otros espacios de debate. Entonces, no vamos ahora en una hora, de aquí a las 6, porque el profesor tiene que regresar a Bogotá a resolver todos los problemas y hacer un debate, una gran asamblea aquí. Yo creo que ustedes entenderán también que los espacios pues tienen sus momentos. Bueno, sin más, entonces, por favor, vamos a dar pues 3 palabras por un lado, por el otro y por el otro, para que luego, pues, si alcanza el tiempo, daremos otra ronda, ¿vale? Entonces, por acá, hay 1, 2, ¿alguien más? 2 palabras pedido allí, 3 con el compañero del fondo. Aquí en el centro, Padilla, la chica, y aquí al señor, no, bueno, disculpe que no sé los nombres y nada. Bueno, entonces, vamos por ahí los 3, por acá, 1, 2, una oportunidad más, y si no la regresamos acá, que acá había 4 que él que había levantado. Entonces ahí están las 9 personas, ¿vale? Entonces empezamos por aquí, María Alejandra, por favor. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, ¿cuánto tiempo hay para intervenir? Porque... bueno, sí, yo creo que máximo podemos 3 minutos para que cada uno, pues, la reflexión y la pregunta que queramos plantear. Vamos a hacer la ronda de 3, que el profesor Carlos entre, y después así, 3 y 3, ¿vale? Bueno, pues yo creo que si el compa Carlos Medina se lanza como directivo de la Universidad del Tolima, puede ganar sobrado. Primero, espere, ya, o sea, la interlocución acá creo que no entra porque pues ya tuvo usted su tiempo y ahora pues vamos a tomar los 3 minutos que tenemos apenas. Lo primero, desde lo que usted arranque, digamos, a deslindar entre la concepción de conflicto frente al tema de la violencia, creo que la decisión que hace entre el uno y el otro pues los argumenta de manera pues coherente de alguna manera, pero luego a lo largo de lo que va hablando empieza a encontrar uno cierto tipo de contradicciones, porque le da prevalencia, digamos, a ese segundo aspecto, que es el tema de la violencia, ¿no? Que es el tema de la violencia y no al conflicto, que es la posibilidad de confrontar a través de los argumentos y a través del diálogo, ¿no? Digamos, ponía un ejemplo usted ahí cuando hablaba del tema del consumo, que entre los profesores y estudiantes, que si es posible condenarlos, una medida casi represiva, hasta una cuestión punitiva, pues de castigo, de condena por el tema del consumo, sin darle toda esa, digamos, todo ese trasfondo que tiene el hecho de consumir marihuana o consumir otras sustancias que están, digamos, enmarcadas dentro de lo ilegal, ¿no? Dentro de la moral ilegal, pues. Pone como ejemplo también el tema de la desterritorialización en la Universidad Nacional,
donde, digamos, a partir de las 4 de la tarde la gente tiene que evacuar, pero yo tuve la posibilidad de estar ahí, digamos, entre la 26 y la 45, que es donde se trasladó toda esa gente que evacuaron, y entonces el problema a quién se lo están designando, ¿sí? Es como cuando invita a uno a alguien a la casa, barre y echa debajo la basura del tapete, ¿sí? O sea, una cuestión de querer ocultar los problemas sabiendo que se siguen manteniendo en el trasfondo. En esa medida, entonces, ¿dónde queda la construcción de universidad pública si no se confronta? Si lo que se está haciendo es tomar medidas unilaterales desde lo administrativo hacia los estudiantes y hacia las personas que parchan, digamos, los viernes en la universidad. Otro punto por acá que tenía, el tema del conflicto, cuando usted toca ese tema polémico que termina siendo el hecho de utilizar, digamos, un trapo en la cara. Digamos que ese discurso frente a la capucha, lo que usted mencionaba de quitársela, de mostrar esta cara, parece el discurso de Gina Parodi cuando invita a los estudiantes de la distrital a que se quiten la capucha y hasta hace un ejemplo descontextualizado, que el Che Guevara no utilizó capucha, que Fidel Castro, y entonces ¿dónde quedan los zapatistas? Sí, o sea, también es una cuestión de, a pesar de que usted hace la aclaración de la multiplicidad del sentido y la connotación con que se coloca, ¿dónde queda entonces la trascendencia que tiene aquellas personas que la utilizan? ¿Sí? Verbigracia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿sí? O sea, que tienen otra concepción también de la vaina y no la condenan y no le llaman trapo sucio y no le llaman calcetín, así como el gobierno mexicano le llama a lo que ellos se ponen en la cabeza para ocultar esa persona que está ahí, pero para mostrar las ideas que se dan dentro de la comunidad zapatista. Lo otro, el tercer punto, ya que me queda un minuto, desmitificar un poco la Universidad del Tolima con ese tema de las violaciones, los robos, que las lápidas, o sea, son cuestiones que han sido de alguna otra manera inventadas dentro desde lo directivo, porque desde el tema de la violación nunca hubo una sola prueba, fue un chisme que se dio en la radio, o sea, son cuestiones, hay que desmitificar un poco ese tema de la universidad, también que compruebe y que mire un poco las fuentes de las cuales usted está escuchando todos estos temas que se dan alrededor de la Universidad del Tolima. El tema de la persecución a distintos movimientos de la sociedad, los campesinos, indígenas, en fin, parece que fueran la justificación de todo lo que usted en algún momento estaba, digamos, criticando. Y lo último, usted a lo último decía que trataba de cambiar el mundo y no sé qué, pues entonces una sugerencia, usted antes luchaba por cambiar el mundo, ahora luche para que el mundo por lo menos lo cambie a usted. Muy buenas tardes, profe. Qué alegría tan inmensa poder contar con un interlocutor que dé la cara a los debates y no tenga que excusarse en otros con un ejercicio farandulero de la universidad para poder discutir. Muchas gracias. Mi pregunta es muy concreta. Voy a tratar de hacerla concreta. Me parece difícil que el contexto que hemos señalado sobre la Universidad del Tolima, que usted no puntualizó, sino que hizo en todo un escenario de la universidad del país, pues se vea en blancos y en negros tan fácil. Por ejemplo, yo creo que aquí hay un problema y estoy de acuerdo con usted. Es absolutamente un delincuente el estúpido que en un tropel sale y coge y se tira las lámparas de las salas de estudio que hay alrededor de la universidad. Es un delincuente, pero además estúpido. ¿Cómo no me da cuenta con una berraca lámpara y no una cámara, idiota? Sí, de acuerdo. Pero me parece más peligroso el manejo del presupuesto público enmascarado como una actitud administrativa respetable y decente. Es decir que se están haciendo cosas cuando lo único que se está haciendo es simular que se hacen cosas. Construcción de identidad universitaria no puede ser una tienda universitaria que venda souvenirs universitarios. Construcción de identidad universitaria es una cosa mucho más compleja, de la cotidianidad, que nos intervenga a todos, que nos genere espacios de debate y de discusión como estos. Construcción de identidad universitaria implica que los sectores en contradicción nos veamos, pero como no, como sucede lo contrario con lo que arranqué esta intervención, aquí unos hacen cosas resguardados bajo la imagen de otros, me parece muy difícil.
Profe, la pregunta es para usted como Carlos Medina Gallego, con todo el respeto que le tengo como investigador y académico. ¿Usted qué haría si en algún momento lo invitaran a una conferencia en una universidad pública para que sirviera como plataforma para seguir permitiendo la cantidad de desvergonzadas desfachateces que hace un grupúsculo de individuos a cargo de administrar una universidad y el presupuesto público de la universidad, so pretexto de que es academia, desvinculado de procesos de formación, sin construir núcleos de investigación, de formación, de intercambio, de debate, de constituyente? Aquí no sabemos qué es la constituyente, no pretendimos saber qué era la constituyente, pero muy orgullosamente podemos decir que nuestro espíritu se erguió, se levantó en constituyente. Aquí miramos la posibilidad de ser diferentes, desde la palabra, desde la acción, cosa que aquí, pues, se me acabó el tiempo. Gracias. ¿Queda un minuto? Ah, ¿me queda un minuto? Bueno, entonces, profesor, yo eso quisiera preguntárselo muy de cariño. Segundo, y termino. ¿Quién berraco le dijo a usted que esta era la olla más segura del país? Pinoza. No, yo no sé, o sea, es preocupantísimo que eso sea. ¿Cómo así que la olla más segura del país? Si yo he ido a la universidad, a las 32 universidades del país no he ido, pero digamos conozco 4 o 5, algunas por ahí. Vamos a la Univalle a ver si es que esa no es la olla más segura del país, a la de Antioquia, a la Universidad Nacional. ¿Ya acabó el minuto? O sea, eso me parece una barbaridad, levantar esa cosa para una institución. Por Dios, esto no es la olla más segura del país. Hay un debate de drogas que no se le puede seguir sacando el culo, que hay que darlo de frente contra el narcotráfico, contra la delincuencia, pero nunca dudando que el otro, qué pena profesor, como marihuanero puede tener la decisión de hacerlo. Sí, mi compañero allá le puso café. Allá, toda esquina. Buenas tardes. Hace tiempo no escuchaba un discurso tan bien hablado de la administración. Por lo general son pocos y más pasitos los que hablan. Quisiera preguntarle cómo es el tema de la territorialidad universitaria en Colombia, donde el ejército entra a las universidades a llevarse a las personas que protestan, como pasó aquí hace muy poco. ¿Cómo vamos a hablar de mejorar la planta docente si ni hay planta docente? El 20% de los profesores son de planta, el resto son catedráticos. ¿Cómo es posible que hablemos de lo mismo, de territorialidad de la universidad, cuando las decisiones aquí las toman 3 o 4, cuando los comités, cuando los currículums los diseñan 3 o 4, y cuando se habla de registro calificado? Es decir, de homogenización del pensamiento y de destrucción del pensamiento de la vida, por imponer unas corrientes academicistas que son solo una y que invisibilizan las otras, cosa que concibe el registro calificado. Me parece tenaz también el tema del microtráfico y que se le haga tanto bombo al tema del consumo cuando en la universidad no se le hace bombo al tema de que sea un parqueadero, por ejemplo. Cuando no se le hace bombo al tema de que la inmensa mayoría de administrativos desconocen las asambleas universitarias por imponer leguleyadas. Me parece curioso que en una universidad pública que es territorio de paz se oigan comentarios tan estigmatizadores y reaccionarios como algunos que hemos escuchado acá, como por ejemplo cuando se dice que los marihuaneros es microtráfico, o cuando se dice que el consumo de drogas es un problema de salud pública, es decir, que las personas que consumen sustancias psicoactivas están enfermos o locos. La FARC es reaccionaria y es... O sea que las FARC son los que tienen la última palabra en el tema de drogas. Qué ridículo. La comunidad internacional en términos del tratamiento que se le da a ese problema, el tema de constituyente universitaria.
yo creo que es casi imposible hacer constituyente universitaria en una universidad que invisibiliza cualquier visión distinta, que agrede a los estudiantes en cualquier momento por el simple hecho de pensar diferente. Bueno, profesor Carlos. Yo quisiera sugerir un par de cosas, hermano. Yo le voy a pedir al compa de que pida una copiecita de la conferencia, que ahí la vuelva a escuchar, hermano, lejos de toda prevención. Yo quiero que usted vuelva a leer eso que yo dije, hermano. Y lo invito a los demás a que vuelvan a escuchar la conferencia y páseselas, hermano, para que la escuchen. Para que me digan dónde yo estoy en un lugar como el que ustedes me están sindicando. Pero pues lo tengo Listo, hermano. anotado, o sea. Sí, hermano, pero es que usted oye desde donde quiere oír. Usted oye desde donde quiere oír. Ah, por eso, igual. Entonces, por eso, la hermano. libertad. Por eso, entonces yo lo que le invito primero es a que vuelva a oír la conferencia y que no le va a hacer ningún daño, hermano, y se va a llenar más de argumentos para darme la Entonces, mula. escuchémosla los dos. ¿Sí? Segundo, hermano. Dije una y mil veces, profesores y compañeros, dije una mil veces que hay que recuperar el carácter positivo del conflicto. Lo dije, perdóneme, dije que el conflicto era connatural al humano. Perdóneme, hermano. También dije y me ratifico, que cuando llega la violencia se acaba la racionalidad, entra el terror, el miedo y se acaba el mundo de las ideas. Lo dije y me ratifico. Y dígame que soy, en términos de que yo sé qué es la violencia, que soy militante de la violencia, que fui guerrilla de la violencia, que fui capucho. O sea, que a mí me digan qué es lo que es la violencia y qué es lo que significa. Yo sé exactamente qué es eso. Y he estado no solamente ejerciendo la violencia, sino que he sido víctima de la violencia. Estuve bajo la tortura, las caballerizas. O sea, yo entiendo el problema de la violencia. Pero dígame que la violencia, por revolucionaria que sea, deja de enlarrar. ¿Sabe cuándo la violencia adquiere una dinámica absolutamente política? ¿Cuándo cree? Cuando se constituye en guerra. Porque es la guerra la que define la acción política. Y porque es a través de la acción política que se puede encontrar un lugar para la solución política. Pero yo pregunto a los que defienden la violencia aquí y los invito a que me digan que son capaces de coger la ruta del compromiso revolucionario de la guerra, para que se den cuenta qué es eso. Por Dios, porque esos comandantes de cafetín, esos comandantes de pasillo, esos comandantes de zonas verdes, que con su discurso revolucionario pretenden enamorar corazones de quinceañeras y no se comprometen con nadie. Eso sí que me causan vergüenza, por Dios. O sea, si quiere debate, debate tiene. Y debate donde lo quiera, compañero. Ya si no me venga, por eso quería que estuvieran aquí los que están detrás de ese tipo. Y me paro aquí a decir, viejo, escuche, viejo, a vos, escúcheme. Usted me dice a mí, me dice del consumo. Viejo, no hice claridad sobre el consumo. No expliqué lo de Pepe Mojica. No expliqué sobre el Uruguay y sobre lo que... Lean, hermano, vuelvan a leer la conferencia o escucharla. No les dije que una cosa eran los consumidores y otra cosa los narcotraficantes, y que no era igual como no es igual campesino cocalero con narcotraficante. Vengo de un lugar de hacer un foro y no voy a saber los problemas del consumo. Viejos, la sociedad hoy ha definido que el problema de las adicciones... Yo soy un adicto, viejo. Soy adicto a la zanahoria. Soy adicto a la lectura. Soy adicto a la lectura. Soy adicto al estudio. ¿Y sabe cómo tomé la adicción de la zanahoria? Libremente. De manera libre. ¿Y sabe cómo tomé la adicción al estudio? De manera libre.
¿Y sabe cómo estudié la adicción a la cultura? De manera libre. Y los que toman la adicción por la marihuana lo hacen de manera libre. Yo me acuerdo, viejos, una discusión que hubo en el interior del ELN. Le hago infidencia aquí. El ELN era criticado por el secuestro. Y al interior del ELN se dio una discusión filosófica. ¿De qué era más importante? La FARC habían utilizado una actitud pragmática. Si en las zonas donde estaban desarrollando sus actividades llegó el narcotráfico, ellos se hicieron partícipes de la actividad en la medida en que estaban en el marco de un proyecto ético-político construyendo un nuevo Estado y una buena sociedad. ¿Se entiende? Y no pueden decir que el narcotráfico es igual a FARC. Y ellos nunca han negado de que en sus territorios sus campesinos se llenaron de la actividad de la coca porque no había ninguna otra opción de vida y porque me lo decían los campesinos del Guaviare. Yo produzco 2 kilos de pasta de coca y no tengo que salir a venderlo a ninguna parte porque vienen y me lo compran en la casa. Produzco 1 tonelada de yuca y de sábila y nadie viene por aquí. Ni siquiera están hablando de sustitución de cultivos. ¿Sabe de qué están hablando? De sustitución de ingresos. Es que la gente no llegó a la producción de ilícitos, de uso ilícito, porque no son ilícitos, sino de uso ilícito porque quiso, sino porque las circunstancias los obligaron. Entonces yo digo, en ejercicio de la libertad se definió si el secuestro era un crimen más terrible que la producción de narcotráfico, de coca. ¿Y sabe a qué conclusión llegaron ellos? Llegaron a la conclusión que el secuestro era un crimen contra la libertad. Que la droga era un delito, pero que el que cometía el crimen contra la libertad era el consumidor. Él es el que decide si se envenena o no. En cambio, frente al secuestro yo me lo llevo a usted y usted no decide nada. ¿Se entiende? Y se involucraron en el proceso, en una explicación política de lo que significa el ejercicio de la libertad. Yo lo que digo es, hay unas drogas, pues si usted, hermano, me preguntan y después no me dejan hablar. Si quiere, hermano, le regalo. Tercero, bueno, yo digo, o sea, tienen que mirar el problema de la territorialización de la delincuencia en el campus universitario y por qué la universidad. Viejo, hermano, si estos manes tienen el negocio y lo sacan del territorio para recuperar el territorio, pues lo insertan en la ciudad. Entonces dejemos que todos los marihuaneros de América vengan al campus universitario, porque queremos que se salgan de la sociedad y convertamos esto en una gran campo de marihuana. ¡Oh, viejo! Si usted lo saca de ahí, se mete en donde está la sociedad, en las cuadras vecinas, en los procesos, y eso es un problema que tiene que definir la administración pública, la justicia, todo ese tipo de cosas, hermano. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Y el segundo, viejo, yo creo que es bueno que se defina la diferencia que hay entre narcotráfico y consumidores. Eso es absolutamente claro. No es igual narcotráfico y capitalismo criminal, procesos de acumulación, mafias, cárteles, bandas criminales, que Pedro, hermano, que fuma marihuana, que se fuma, ¿cómo es que lo llaman? ¿Cómo es que lo llaman? Su porrito. Las chinas que me dicen, profe, ¿se va a pegar una porreada? Le digo, no, yo no me quiero caer, fresca, pero fúmelo. Yo soy respetuoso, ni siquiera solidario, respetuoso. Soy respetuoso. Usted lo fuma, fúmelo. ¿Entiende? Ahora eso no deja de ser un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. Ahora entiendan que hay un problema de la salud pública. Segundo, las capuchas. Las capuchas, viejo. ¿Cuál es el argumento político de la capucha? El argumento político de la capucha es la seguridad de quien combate. Ese es el argumento político. Es la seguridad, no hay otro argumento. La capucha no es ideología, no es política. Es la seguridad, su seguridad. ¿Entendés?
Pues esas mismas capuchas las usan los del ESMAD. Las mismas capuchas. Y se ponen su uniforme y se colocan y traen gas pimienta y todo ese tipo de cosas. ¿Se entiende? ¿Y sabe qué hacen? Protegen su identidad. Después no se sabe quién mató a quién. En cambio, en el tiempo que yo peleaba, viejito, primero peleábamos sin capucha porque no había problema con la seguridad. Lo que pasa es que ahora esto está lleno de cámaras. Hay estudiantes firmándolo a uno y mañana estoy en Facebook, en YouTube, ¿entiende? Oye, es un problema hablar en un auditorio, es un problema. Pero nosotros peleábamos sin capucha. Ahora yo les digo, y se los dije para que lo vuelva a repetir ahí, pero Brena, encapuchense de ingenieros, encapuchense de médicos, encapuchense de odontólogos, encapuchense de arquitectos, encapuchense y váyanse a desarrollar el proyecto político en las comunidades, con la gente, a construir con la gente. Entonces yo digo, miremos eso. Construir sentido de pertenencia, claro, viejo. Escuche, viejo. Hermano, claro que la identidad no se construye con una tienda, hermano. ¿Sí? Dígaselo a los que lo trajeron. Sí, hermano, pero es que yo le he dicho a usted, yo le dije a usted y se lo repetí 1000 veces, ¿sabe qué? Le dije, invito a la comunidad a que ame la universidad, a que proyecte la universidad, a que la lleve a la... Yo no le dije a usted que montar una tienda, eso es una ocurrencia suya. Es eso. Otra cosa, sobre la constituyente. Mire, les mando, allá que ustedes dicen que yo soy el vocero del rector, les traigo una razón del rector. Y me comprometo con eso. Me comprometo, Fernando, me comprometo con ir a conversar con el rector y decirle que el movimiento constituyente universitario del Tolima quiere que se convoque una constituyente universitaria aquí. ¿Ah, no quieren? No, porque no necesitamos voceros ni líderes. Ah, Así listo, no funciona. listo. Entonces convóquela, hermano. Convóquela. Pero lo que quiero decirle, hermano... Te la regalamos para que la leyeras. Bueno, listo, hermano, Te invitamos a listo. los debates. La idea de constituyente... No viniste, viejo, estamos hablando de la misma historia. Listo, hermano, mire. Lo que digo es que la idea de constituyente, para que sea una constituyente legítima, tiene que convocarla a la comunidad. Claro. Y tiene que ganar los consensos de la comunidad. ¿Se entiende? Una constituyente no se convoca con 100 pelagatos, hermano. Claro. En una universidad que tiene 40.000 estudiantes, ¿entendés, viejo? Es una propuesta que mueve a todos los estamentos, que se compromete toda la institucionalidad para que el mandato universitario resultante de la constituyente se revista de la legitimidad para que se convierta en plan de desarrollo. Ahora, si usted va a hacer una constituyente en la constituyente, déjeme burlarme, ¿sí? Permítame burlarme. Y en la constituyente dice, esto es una constituyente, resolución primero 1 de la Asamblea Nacional Constituyente, destituimos al Estado colombiano. Me cago de la risa, el Estado se burla de usted. Es eso, hermano. Sean serios en términos de ejercicio de poder, de construcción de poder, de empoderamiento. Por último, hay unos problemas que hay que evacuar en la universidad que son serios. Por ejemplo, viejo, no sé qué tan comprometidos esté toda la comunidad con el proceso de autoevaluación. La autoevaluación es un escenario de construcción crítica de lo que hacemos y de cómo podemos mejorarlo. Ahora, tenemos una responsabilidad que nos derrotó, viejo, el problema de la acreditación. O sea, hoy tenemos que acreditar los programas. ¿Sí? Eso no hubo ninguna otra posibilidad, hay que acreditar. Pero el camino que nosotros hemos seguido en el proceso de la acreditación es que ese proceso está precedido de un proceso de autoevaluación, donde nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos qué tanto hemos avanzado y qué tanto nos estamos transformando y qué tan pertinentes somos para la sociedad colombiana. Bien, profesor, buenas tardes. Vamos con las 3 preguntas de aquí al Sí, señor. 4. Sí, Sí. está bien. Yo quisiera decir, si el Estado de Israel mensualmente invita a un premio Nobel de paz a que hable de paz, eso no quiere decir que el Estado de Israel sea territorio de paz, ¿sí? Esta gente, usted dice que nosotros escuchamos lo que queremos escuchar y usted dice lo que ellos quieren que usted diga
porque no son capaces de decírnoslo, porque cuando empieza el debate se van. Esos dirigentes que creen y que dicen que esta es una administración con los principios de la liberación, pero es una administración que aplica los principios liberales que usted bien predica hoy, profesor. Esa administración de estudiantes que salieron de las organizaciones estudiantiles a hacer campañas a la Cámara y al Senado al Partido Liberal y hoy están administrando esta universidad, en ningún momento presentaron los concursos que usted dice. A ellos hay que hablarles. Y entiendo muy bien el discurso suyo, quién lo recibió y con qué discurso y con qué narrativa le contó la universidad. Son los mismos, ese grupo crítico, profundamente crítico, son los mismos que cuando se acaban las asambleas, en donde elegimos a nuestras autoridades académicas, afuera de este mismo auditorio lo tratan a uno de cabrón y sacan al otro día documentos donde dicen que somos microtraficantes, a lo que bien hace usted eco y felices están de que usted diga mucho de lo que dijo. Ese cuento del territorio de paz es un embuste, porque yo lo he dicho en todos los escenarios, los que ejercen desde la clandestinidad la violencia en esta universidad y además hacen lo que quieran con el rubro y con las políticas, se llaman los señores del Consejo Superior. Esos que ustedes no conocen, como tampoco conocen a los que quieren dar este debate, pero no lo pueden dar por su carencia argumentativa y su precariedad, y tienen que traer a Carlos Medina, por supuesto pagándole, señores, porque acá no viene nadie gratis. ¿Cuánto cuesta ese proyectico de territorio de paz? ¿Cuánto cuesta ese proyectico de territorio de paz? Y azules deben ser todos los carteles de ese proyecto, por supuesto. Así como azules son los pensamientos de los grupúsculos que acá no dan la cara para dar el debate. Los que hacen llamar, o los que se hacen llamar anticapitalista, estamos dando el debate. Y los que defendimos la constituyente, dimos el debate en todos los escenarios. Y ese cuento de la constituyente no es un cuento inventado por Jorge Gantiva. Hoy en Nariño, y hoy en Antioquia, y en Pamplona se va a hacer la próxima asamblea constituyente. Y si Jorge Gantiva es el creador de eso, ¿qué gran líder es Jorge Gantiva? Pero no lo es, porque también en Bogotá lo hablan, porque también en Nariño, porque también en la Universidad Tecnológica de Pereira, y no lo hicimos para quitar acá a un corrupto que era Jesús Ramón Rivera y poner el que él tuvo de vicerrector, para que viniera con pseudodiscursos de territorio verde y de territorio de paz a hacerle campaña al Partido Liberal. Porque los liberales hoy manejan la gobernación, y manejan la alcaldía, y manejan Cortolima, y manejan las empresas de servicios públicos, y manejan la Universidad del Tolima. Y se me salió un gallo, profesor. Pero en eso estamos. Bien, bien. Usted ha sido muy bueno y muy vehemente para defender lo indefendible. Primero la MANE, que es una defecio y que acabó con el movimiento, y ahora la administración, que es una porquería de esta universidad. Por favor, Buenas tardes. Creo que recogiéndome de alguna manera en las intervenciones anteriores de mis compañeros, también quisiera como una aclaración de algo puntual que habla usted, profesor Medina, cuando se refiere a las capuchas, ¿sí? Y a la acción de alguna manera política que ejercen los encapuchados, cuando habla de que igual los tienen reseñados y los tienen, pues ya están en cámaras, en fotografías, etcétera, etcétera, y que eso sustenta de alguna manera el presupuesto para la fuerza pública, que así lo he entendido, porque de alguna manera se vería diferente y parecería una justificación, por ejemplo, algo muy grave que está pasando y que usted también lo menciona, que es la infiltración de la fuerza pública en la universidad, en las universidades públicas también, ¿no? Entonces creo que efectivamente tal vez usted tenga una argumentación muy buena de lo que de su invitación a desencapucharse,
Sin embargo, también en términos de seguridad, para hablar de conflicto y para hablar de universidad como territorio de paz, de alguna manera se tiene que profundizar, ¿sí? Y sustentar y denunciar un poco más el problema que hay de la infiltración estatal en las universidades, precisamente para que se garantice eso que usted habla de la participación sana, democrática, profunda de todos los sectores y de todas las expresiones de la comunidad universitaria, porque hoy uno no siente garantías de expresar ni siquiera su militancia, ni siquiera su opinión política, ni cultural, ni nada, cuando sabe que está no en un territorio de paz, sino en un territorio totalmente infiltrado por la fuerza pública y por el paramilitarismo, por ejemplo. Entonces, como que es más o menos como la aclaración a ese término, ¿sí? O a esa expresión, o a ese ejemplo, a esa referencia, porque, o sea, es algo que me parece sinceramente grave, porque uno no ejerce la actividad política ni se encapucha para justificar un presupuesto, el presupuesto para la fuerza, ni para que la fuerza pública entre a la universidad, ¿sí? Y eso es algo que se debe denunciar. Entonces, es eso. Siguiente, vamos a hacer toda la ronda para que Carlos ya empiece. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo al profesor Medina Gallego. Yo creo que como lo ve, este escenario de debate y construcción de la universidad es casi inexistente en estos procesos universitarios. Desafortunadamente, eso es lo que hoy falta en la universidad y lo que genera un nivel de debate, un nivel político en la construcción de la universidad son estos escenarios. Desafortunadamente no se dan a menudo, y si se dan a partir de iniciativas sectorizadas de procesos políticos y sociales que hoy participan de la universidad, pero que no pueden vincularse a un proceso político integral en la construcción universitaria. Entonces, esa es primera medida como para aclarar una situación de lo que hoy preocupa a esta universidad, y es que es necesario, y sobre todo es un llamado de atención a la administración de la universidad, a que dejemos que la comunidad universitaria construya en su conjunto el proceso de la universidad y la excelencia académica que tanto exigimos. Un ejemplo claro de ello es el Plan Nacional, el Plan Institucional de Desarrollo, ¿sí? Es un ejemplo claro de ese proceso. Entonces, dejemos que la comunidad también intervenga y que por lo tanto podamos ir visionando los debates políticos en la universidad. En primera instancia quería referirme al tema de la violencia en la universidad. Yo sí creo que esta universidad sufre la violencia en términos de que veta el debate político, ¿sí? Hoy a las personas que hacemos parte de organizaciones estudiantiles se nos veta por hacer parte o mostrar un discurso sobre la universidad que queremos, sobre la visión de la universidad que queremos, y se hace a partir de una violencia que no permite la construcción de la universidad, ¿sí? Es una cosa que nosotros tenemos que analizar aquí en esta universidad y que nos debe permitir solucionarla para poder construir ese territorio de paz de que tanto hablamos. Y por último, yo sí me quería referir hacia el proceso constituyente. Yo creo que el proceso constituyente sí es necesario en nuestra universidad, pero es necesario y se debe hacer a partir de los postulados que abra un proceso constituyente, y es que sea un proceso incluyente, que sea un proceso amplio y pluralista, ¿sí? Y que por lo tanto desde esos tres principios combata lo que hoy es la Universidad del Tolima, una universidad burocratizada, una universidad clientelista, ¿sí? Que eso se da y hoy se permea gracias a que no ha existido la posibilidad de que existan proyectos alternativos en ese proceso de construcción. Entonces, yo quiero sí hacer una invitación a los compañeros que hoy nos encontramos como estudiantes universitarios, como miembros de la comunidad universitaria, que no esperemos que la administración abra estos espacios, sino que construyamos y abramos espacios para que desde la comunidad sigamos construyendo la universidad que tanto necesitamos visionar y construir. Muchas gracias.
jóvenes estudiantes de la Universidad del Tolima y respetado profesor, les hablo desde la Universidad de las Luchas Agrarias, les hablo desde el conocimiento de la historia, a lo cual invito a la juventud universitaria a estudiar profundamente la historia que vivimos hoy, que viene desde el esclavismo, pasamos por el feudalismo y hoy estamos en el guión del capitalismo. Entonces estamos dominados por el guión del capitalismo y nosotros los que aspiramos a una sociedad diferente, a una sociedad democrática de verdad, a una sociedad de dignidad y de respeto, nosotros no hemos podido construir el guión que nos oriente al cambio de este modelo neoliberal capitalista que nos domina. Eso es concretamente lo que nosotros estamos viviendo y eso lo deben profundizar ustedes, juventud universitaria, porque el futuro es de ustedes y de acuerdo a como lo construyan, así mismo lo van a disfrutar. O lo van a disfrutar en paz o en guerra. Nosotros, yo ya soy un veterano y nací en guerra, estoy en guerra y mi vida va a terminar en guerra. Eso es claro. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el modelo no lo vamos a poder derrotar desde las universidades. El modelo lo derrotamos en las carreteras, en las calles y en las plazas públicas, cuando seamos capaces de construir una unidad de clase que nos permita entendernos a fondo de quiénes somos y con quiénes que podemos luchar, quién nos acompaña de verdad en esta tarea. Entonces, con esto los invito para terminar. El próximo 17 de este mes vamos a llenar la Plaza de Bolívar a nombre de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Y si ustedes de verdad están interesados en que esta sociedad cambie, contribuyamos en esto y nos vemos en la Plaza de Bolívar el próximo 17 de marzo. Terminamos. Lo que pasa es que usted se dio cuenta, solamente quedaron dos opiniones fuera del círculo de opiniones que usted tuvo. Si el profesor Carlos, y que este espacio supone que es un bien común, permitiría que esas dos opiniones quedaran por fuera, pues también bueno, mira, no, pero solamente una allá, bueno, la verdad es que no me di cuenta que había acabado, pero con esta cerrada, o sea, las tres intervenciones, y ya cerramos ahí porque el tiempo, el profesor tiene que irse para... Por eso, con la suya terminamos, vamos a dar la palabra ya. Compañeros, el ejercicio de la democracia efectivamente es el ejercicio de la comunidad universitaria. Los pelados aquí han intentado constituyentes y muchas cosas políticas a pesar de la adversidad con la represión que ejerce el Estado contra los mismos estudiantes y contra cualquier ciudadano colombiano. Lamentablemente aquí no dan sino 3 minutos cuando el que editó la conferencia habló una cantidad de tiempo, entonces no se puede precisar ciertas cosas. Tiene mala información, comenzando cuando dice que la universidad goza de un buen presupuesto. Efectivamente aquí no hay laboratorios buenos, han reducido las prácticas de los estudiantes, no hay una biblioteca especializada, no hay profesores suficientes de planta, sino de cátedra que tienen que estar corriendo de universidad en universidad para poder subsistir y eso perjudica a los estudiantes. Pero bueno, lo otro es que entremos al grueso de lo más interesante del debate político, el problema de la negociación de paz en La Habana. Me parece una pobre lectura de aquellos que plantean que en La Habana se va a negociar el conflicto armado y el problema social. Negociarán el conflicto armado, más no el problema social, porque el Estado no va a tocar su parte económica para nada. Y tampoco en la negociación, cuando la FARC propuso 100 puntos, pues una revolución no se puede hacer por decreto, los 100 puntos son muy bellos, pero aquí lo resumió el Estado. Lo resumió a 5 puntos que es lo que están discutiendo. ¿Ya? Y lo que dijo el campesino, el compañero campesino, en eso estamos de acuerdo. Desafortunadamente estamos en un país que lo que no se pelea, no se gana. El aspecto de una buena política, incluso frente a unas elecciones engañosas, yo estoy de acuerdo con un pelado o unos pelados que pusieron la consigna: si las elecciones en este país sirvieran para algo, pues serían ilegales, claro, ahí sí serían ilegales, porque efectivamente son legales porque no sirven para nada. Ya es toda una población la que se tiene que levantar
y propiciar un cambio estructural, un cambio en el terreno de cambiar la sociedad, porque el capitalismo está muriendo y en esa pataleo moribundo se quiere llevar en los cachos a todo el mundo. Entonces, el profesor ya no cree en la utopía de que podamos conquistar otro estadio para la humanidad, pero eso depende del grado de organización, de conciencia, de decisión que tenga los nuevos generadores de la sociedad, que son los jóvenes, y que es toda una sociedad joven del pueblo colombiano. Por eso en la filosofía, cuando se hablaba de la negación de la negación, en la negación de la negación simplemente es que de lo viejo surge lo nuevo, y la política la tienen ustedes en las manos, la tienen que aprender y ejecutar para que una sociedad cambie y sea incluyente y no sigamos soportando todo lo que se soporta en un país donde tiene tanta riqueza, tanta necesidad. Y acabemos con la estigmatización contra la Universidad de Tolima, que marihuaneros marihuana fuman en todo el país, en toda la América Latina, y los que auspician esos negocios, que son los gringos, son sopladores de coca, que es peor. Ellos tienen la doble moral, no les interesa su juventud, no les interesa nada sino el billete, que los narcóticos, los narcotraficantes les habían traído para acá. Entonces, sí los invito a estudiar, a reflexionar y a combatir una sociedad que no sirve para nada. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, profesor. Es un gusto que usted nos haya estado instruyendo en esta tarde. Yo creo que apoyo esa noción de que la universidad tiene que volver a redefinir su rumbo y a volver a esa rigurosidad académica y el proceso de transformación social en cuanto al territorio en el cual tiene su influencia, es decir, la Universidad del Tolima en este departamento, en la regionalización que se maneja, y eso lo da uno de los principios, que es la educación y el formarnos para conformar una sociedad mejor. Voy a tocar dos puntos que me interesan mucho, y es, pues básicamente usted no alcanzó a hablar mucho de ello, es cómo la violencia en Colombia se fue reconfigurando en guerra, y si es tanto así que esas cifras que usted mencionaba, pues hoy casi que dominan todo el presupuesto nacional, y es muy poco lo que dejan para la educación. Entonces quisiera que usted, si tiene tiempo, que veo que es poco probable, pueda ahondar un poquito más en esa cuestión. Y lo otro es qué cambios estructurales podría devenir después de una eventual negociación exitosa en La Habana. Cerramos la última y ya para que el profesor Carlos... Sí. Buenas tardes. Quiero pues hacer, digamos, un aprecio al trabajo que se ha hecho de forma académica de parte de mis profesores, desde el punto de vista de iniciar con una premisa, después de pronto explicarla un poco más y llegar de pronto a una justificación, y no pues tratar de hacer un desorden y un lío. Tampoco, como segunda salvedad, yo tengo también una posición política referente al conflicto de la universidad, pero considero que eso tiene que desarrollarse en otro espacio, y más aún, que debemos construir ese espacio. Si yo quisiera hablar acá, ya ha habido otras opiniones, usted ha sido el primero, ya Carlos Gaviria se le ha dicho la lista de problemas de acá en la universidad, a Mocus, a una infinidad de académicos. Entonces lo que yo quiero abordar es algo que es esencial, es el hecho de que lo que usted está tratando es una herramienta académica que puede servir tanto a los estudiantes de las humanas, ciencias naturales, y nos puede ayudar también a los que participamos en el movimiento estudiantil. El tema que yo quiero tratar es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, aquella asamblea que no tiene temario, o sea, que sí responda a un Estado. Y quiero tomarla desde este siguiente punto de vista. El conflicto, como usted se puede dar cuenta, y pues obviamente se da cuenta porque lo ha desarrollado muy bien, lo tenemos muy arraigado en nuestra cultura. Lo pueden notar en este escenario. El respeto es algo que se borra, a pesar de que tengamos diferencias políticas marcadas. Entonces, una asamblea constituyente sin temario, donde refundamos el Estado, está dándole el poder a la ciudadanía para que tome la decisión de cómo quiere que esta institución que se ha creado logre sus, digamos, presunciones de paz, presunciones de derechos fundamentales, de cómo quiere participar,
Pero si recordamos el proceso del 91 y tomando el trabajo del maestro Oscar María Quintana, que sé que también es de la Universidad Nacional, que habla críticamente del proceso del 91 y de la participación del movimiento estudiantil, porque la séptima papeleta nació del movimiento estudiantil, pero su participación dentro de, digamos, de la asamblea fue mínima. En ese orden de ideas, profesor, considero que qué herramientas, digamos, pedagógicas o académicas pueden desarrollarse en estas universidades, donde decimos, empoderemos al estudiantado, empoderemos para que construyan, pero lastimosamente esa cultura de conflicto solo va a crear que esos escenarios, sea constituyente, sea MANE, sea cualquiera de esas dos religiones, no puedan llegar a cumplir sus objetivos. ¿Cómo logramos que cuando empoderamos al sujeto para que construya, esa personalidad de conflicto que usted está notando en este espacio y que lo notará en muchos otros espacios, no acabe con la posibilidad de construir esas utopías, que usted lo dijo, desde lo realizable, desde lo posible? ¿Cómo logramos que esta academia, que yo considero que el tema de excelencia académica tiene que ser conocimiento crítico y constructor? Lastimosamente aquí en la universidad no tenemos mucho de eso. Y para cerrar, estaba buscando un libro que se llama de Boaventura de Sousa Santos, no sé si de pronto lo he leído, que habla sobre para la construcción de un derecho crítico y alternativo. Estaba en la biblioteca y lo estaba trabajando para poder hablar de la posibilidad de un derecho para los pueblos, para los movimientos sociales, pero pues se perdió y posiblemente se los han robado. Entonces yo lo veo a usted y a los académicos que han venido no como una frontera que colocan ahí o la posibilidad de ayudar al discurso de la administración, sino una herramienta académica que se es necesaria para poder salir del conflicto que estamos viviendo. Y si tiene alguna herramienta para poder hacerlo, y mediante el maestro que está al lado que quiera acotarme, y el video que tanto replicó, puede incluir más material del que posiblemente puede incluir usted porque esté cansado, se lo agradeceríamos mucho, ¿sí? De que por favor dé más material de la investigación, porque es muy difícil, créame que es muy complicado trabajar aquí en la universidad sin las herramientas básicas. Gracias. Acá una intervención, una última intervención, pues para que dinamicemos un poco el espacio. Tome mano, mano, que no hay antidemocracia de nada. Tome mano. Tómese el tiempo que se me deja el avión. Buenas, profe. Bueno, relativamente yo tengo dos preguntas frente a los neologismos que de alguna manera se plantearon y que de alguna manera también han sido fruto de ese trabajo investigativo a lo largo del tiempo. Y que obviamente ahondando en ese criterio de lo público se hable de una acreditación, ¿sí? Si bien es claro, los conceptos de la escuela pública desde sus niveles primarios han mostrado cómo se ha repartido el hecho de acreditarse y no acreditarse, ¿sí? En mis pocos años de pronto de experiencia como profesor de primaria, también he podido ver cómo diferentes instituciones educativas han caído bajo el halo prometedor de una acreditación para reformular una serie de currículos, una serie de planes de estudio, una serie de consecuencias que van legitimadas frente al capital privado. Profe, si usted alguna vez pasa de pronto por un colegio que se llama Niño Jesús de Praga, como algunos ejemplos, se va a dar cuenta de cómo es la inversión del capital privado de empresas como Carrefour para que reformulen los planes de educación de las diferentes instituciones educativas. Y esto me causa a mí gran problema, porque la pregunta sería, ¿alta calidad cuando no hay la capacidad de garantizar el derecho mismo a la educación? O sea, ¿en qué sentido estamos planteando ese hecho institucional? Bajo la misma entelequia del edificio, de la tienda, de las diferentes cosas que se construyen según eso para legitimarlo. De alguna manera, esos planes de desarrollo y todo eso han venido legitimando que desde los fundamentos públicos se haya inmiscuido todo este proceso de privatización paulatina. Y si bien era claro que usted ahorita mencionaba que su recorrido por Tame y Arauca mostró una serie de cuestiones en donde se enfrentó o de alguna manera vio algunos procesos, algunos también fuimos parte de procesos como la toma a Boquerón de los campesinos, ¿sí? Y esa toma a Boquerón implicó dos tipos de posturas y dos tipos de diálogos. Un diálogo que era pragmático, que consistía en una interlocución con los actores, y otra que era más directo, ¿sí? Que implicó también una serie de posiciones que hoy por hoy yo creo que se asumen y hacen parte de la historia. Pero eso sí,
que ese halo institucional o de pronto esas cosas que están dentro de ese marco de movilidad y de acciones que toman los movimientos populares para tomar acción beligente, ya sea concreta en todo lo que se tiene que plantear, es un hecho que también se debe reivindicar y debe estar en cuestión de ese movimiento popular que se erige, ¿sí? Entonces, frente a eso, que quede entonces claro cómo se puede aclarar un poco ese concepto de acreditar y acreditar, porque si usted se ha dado cuenta, profe, las acreditaciones vienen en inglés también y todo. Yo no entiendo mucho el inglés, pero entonces me he dado cuenta que con Icontec, ISO 9001 y todos esos sellitos de acreditación, ahorita ya no están convirtiendo las escuelas y la educación en el proceso mismo de los pueblos, en el bien de los pueblos, sino en una empresa que produce y da estudiantes. Pero estudiantes ¿hacia qué? A ver, yo saludo las intervenciones de todos, unas me parece que son muy importantes en términos de su pertinencia para el proceso de construcción democrática de la Universidad de Tolima. Parece, yo saludo tu intervención, saludo la intervención de la compañera en problemas de seguridad, la tuya, saludo las otras intervenciones, me parece. Al compañero le digo, hermano, que en este país están gobernando los que están gobernando porque usted no está gobernando. El día que usted se tome ese poder, cambian todas las cosas, pero tiene que tomarse el poder. Tiene que ir al poder. Y a mí sí me gustaría, hermano, que todos estos que critican y esto algún día lleguen a la administración para que los que se quedan por fuera de la administración digan que son la administración y que son corruptos y que son todo ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Eso es lo que está. Los estudiantes en Venezuela están contra el gobierno de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela son los que están llenando las calles de la oposición contra, entre otras, quiero rendir homenaje hoy a Hugo Rafael Chávez Frías y al proceso democrático de construcción de la Revolución Bolivariana. Eso lo quiero hacer hoy lo quiero hacer, como lo hice con las mujeres. Yo les voy a pedir a los compañeros que han sido profundamente críticos con esta intervención, que es muy valiosa su crítica, pero yo les pido el favor de que vuelvan a oír en contexto los planteamientos. Y voy a hacer unas cosas que me parece que son importantes para señalar. Primero, el país está en manos de quienes están, porque aún no existe una juventud capaz de empoderarse. Los que hayan asistido a Medellín saben que yo les mandé a Medellín una carta en que le decía a los estudiantes: tienen que generar un movimiento político e ir al Parlamento. A defender su propuesta política, a defender la política pública de educación en este país. Segundo, viejo, no crean que porque estudian en la Universidad de Tolima y es una universidad estatal, están estudiando en una universidad pública. Esta es una universidad estatal, pero el proyecto público de educación, esto es un proyecto público de educación. Cuando salgan como profesionales, ¿ustedes creen que les van a hacer una evaluación distinta a la que le hacen a los estudiantes de los antes o del externado cuando presentan los exámenes? No, viejito. Lo que define el carácter privado de la educación no es quién la financia, sino qué sentido tiene la educación. Y eso está planteado ahí. Entonces yo digo, hay que esperarse. Vieja, desafortunadamente yo le digo a los tiras que han permanecido en la reunión aquí, que son los últimos en irse porque tienen que rendir el informe completo, ¿entiende? De que evidentemente los organismos de inteligencia están aquí, hermano, sentados al lado de uno. ¿Sí entiende? Usted sabe que yo sé, usted sabe lo que yo sé. Pero escuchen. Yo me acuerdo de que no solamente, viejos, permítanme. Ustedes pensarán que yo soy irresponsable, pero yo quiero leerles desde la historia, ¿entiende? ¿Ustedes creen que los cuadros que tiene la inteligencia en este país son cualquier pedagato? Son profesores de la Universidad Nacional que van a la Universidad del Tolima a hablar con prontitud de los problemas. Hermano, viejo, ¿ustedes creen que la inteligencia de este país se quedó dormida? No, viejo.
Uno tiene absolutamente claro, viejo. Los informes de inteligencia del profesor Carlos Medina dicen que es miembro del Ejército de Liberación Nacional, dicen los informes de inteligencia. Si soy miembro del Ejército de Liberación Nacional, ¿por qué no me capturan? Cabilista, anarquista, y tienen el prontuario ahí. En Panamá, viniendo de la mesa de conversaciones, 100, 120 pasajeros, y se paran, llega un minuto antes de abordar, saca el y dice, Carlos Medina Gallego, sí, pásenme ese pasaporte. Reseña, ¿y a dónde viene? De Cuba. ¿De dónde? La mesa de conversaciones. ¿Me entiende? Porque no es fácil ir a la mesa de conversaciones. Yo no sé si ustedes sepan que no es fácil. Mire lo que pasó con Francisco Tolosa. Mire lo de Francisco Tolosa. ¿Ustedes creen que Francisco Tolosa, que fue estudiante mío, que hizo parte de los grupos de investigación, que yo meto las manos al fuego por los compromisos de Francisco con este proceso, termina judicializado? ¿Cuándo Francisco pensó, siquiera imaginó de que había un proceso en curso contra él? Viejo, o sea que a mí el problema de la seguridad vieja es un problema fundamental, pero ya no es el problema de las cachuchas. Es que hay expedientes, es que hay seguimiento, hay listados, hay procesos de judicialización, hay todo un ejercicio de inteligencia. ¿Sí? ¿Qué defiende la universidad? ¿Qué es lo que defiende la universidad? Entonces, porque nos están investigando no nos vamos a mover. Porque nos indican no nos vamos a mover. Tienen que demostrarnos que somos subversivos o criminales, y si nos demuestran que somos subversivos, nos vamos a sentir orgullosos de ser subversivos. Si nos dicen que somos criminales, vamos a oponernos a ese señalamiento. Pero tienen que demostrárnoslo. ¿Cuál es el proceso de construcción de legitimidad de la comunidad? Es que solo la comunidad defiende a la comunidad. Es construyéndose legitimidades en las acciones públicas y ganándose las solidaridades como se defiende el proceso de la universidad. Yo lo dije una y otra vez, viejo. No sé si lo dije y lo expliqué, que había que ampliar y profundizar la democracia. Y que la ampliación de la democracia era convocar más sectores y profundizar era tomar mejores decisiones. Entonces, eso lo planteé. También dije que yo estoy de acuerdo con lo de que no me acuerdo que lo planteaste vos. Claro, hermano, es que una asamblea universitaria, una asamblea constituyente universitaria, es incluyente, es pluralista y es democrática. Por eso decía, tiene que participar todo el mundo. Hay que convocar a todos los sectores que participen para que eso tenga legitimidad. Entonces yo no entiendo. Lo otro, yo sí creo de que existe una carencia de dirigentes. Hay una gran precariedad de dirigentes, de jóvenes dirigentes capaces de colocarse al frente de los procesos y de construir rutas importantes. Y por último, viejo, sobre el problema de la acreditación, que fue el compañero de allí de la acreditación. Hay un modelo neoliberal en marcha en materia de política educativa. Ese modelo neoliberal dice esto, ¿no? La educación debe ser de calidad. La educación debe ser factor determinante del desarrollo económico y la educación debe favorecer los procesos de acumulación. ¿Entiendes? El discurso de la calidad es el discurso de lo económico y el discurso de la acumulación capitalista. ¿Qué fue lo que planteamos nosotros en la discusión sobre políticas públicas? Dijimos no. Nosotros estamos por una educación de excelencia que es distinto a de calidad. Y estamos por una educación de excelencia pertinente y que se fije como propósito el bienestar social. Yo dije, y lo he planteado, que a mí me parece que toda ley que se pelee es una ley, quien construye la ley construye la cárcel, lo he dicho yo. Otra cosa es formularse y disputarse la formulación de la política pública. Hay que construir una política pública para la educación superior. Por ahí andan diciendo de que hay una formulación de una propuesta de política pública que va a salirle al paso a las propuestas que ha venido construyendo la MANE. Hay necesidad de que se reconstruya el sentido con que yo hice mi discurso. Porque estoy muy lejos de la administración, no la conozco. Yo lo que digo es,
solamente ustedes conocen el contexto de universidad en el que están viviendo y el que están construyendo, y solamente ustedes son capaces de cambiarlo si llegan a ponerse de acuerdo, dejan de enfrentarse, dejan de estigmatizarse, dejan de señalarse, se construyen en consensos democráticos y definen las rutas institucionales para hacer de la Universidad del Tolima una universidad grande, que es en el sentido en que yo hablo de tener pertenencia e identidad con la universidad, y que la universidad cumpla el papel que está llamada a cumplir en los periodos que se avecinan. Déjenme decirles esto: no estamos en el socialismo, no estamos en el socialismo, estamos en una sociedad capitalista, estamos enfrentando esa sociedad capitalista y estamos construyendo y podemos construir con las herramientas de esa sociedad capitalista las rutas que cambian las herramientas que transforman la sociedad. Eso fue Nicaragua, eso fue Bolivia, eso fue Ecuador, eso fue Brasil, eso fue Venezuela, eso fue Uruguay. Viejos, déjenme decir esto: en el único país del mundo donde se ganó la guerra y se perdió la guerra revolucionaria fue Nicaragua. Se ganó porque se llegó al gobierno, se perdió porque no se pudo ser poder, y hubo que devolverle a Violeta Chamorro el gobierno de Nicaragua para que gobernara y permitiera que otra ruta, la ruta democrática, le volviera a dar la victoria al sandinismo. El sandinismo ganó por las 2 vías en Nicaragua. Ahora, todo el cuestionamiento que pueda hacer usted al sandinismo está en condiciones de hacerlo. Todo el cuestionamiento que pueda hacer. En Venezuela, que es bombardeada permanentemente por los medios de comunicación colombianos y que tiene toda una estrategia de conspiración para derrocar el gobierno de Maduro, gústeme o no me... Es que a mí no me gusta Maduro, viejo. ¿Qué culpa? A mí no me gusta Maduro. ¿Se entiende? No me gusta alguien que habla con pajaritos y duerme en tumbas para que le trasladen la política administrativa de un estado. No me gusta. ¿Se entiende? Con todo lo que no me gusta, debo ser respetuoso con los procesos que se dan al interior y permitir que los procesos se dinamicen en las lógicas propias de los estados democráticos y soberanos. Entonces, cuando se genera toda esa dinámica sicarial informativa, uno dice, por Dios, aquí hay una estrategia contra este estado, contra este gobierno. Y por último, me preocupa algo, que mientras nuestra juventud se pierde en sus propios debates, esté regresando al país la clase política que nos llevó a la violencia. La fórmula vicepresidencial de Santos es Lleras. Vuelve la familia Santos y Lleras a conducir. Y miren las jefaturas de los partidos: los hijos de Gaviria, los hijos de Galán, los hijos de López, es decir, las viejas familias. ¿Y dónde están los Cano, los Rodríguez, los Medina, los de abajo, conduciendo procesos, liderando procesos de empoderamiento político, convirtiéndose en fisura en la pared? Toda la dificultad que tiene el pueblo democrático, que no me gusta, y déjenme decirle, ojalá el pueblo democrático se acabe. Lo siento, ¿por qué? Porque se perdería un trabajo y un liderazgo tan importante como el de Iván Cepeda. Por Dios, que si hay un hijo de este país que merezca nuestro reconocimiento, surgido de la violencia, víctima de la violencia, es Iván Cepeda, parado en el punto, en la raya, cuando había que pararse contra el paramilitarismo, contra el autoritarismo, contra todo el establecimiento, y se sacrificaría ahí. Entonces uno dice, yo voy a acompañar los candidatos de los movimientos sociales, y lo digo sin vergüenza, voy a acompañar el candidato de los campesinos,
del Putumayo, que se levantan y ejercen con criterio político su proyección sobre escenarios de disputa que demandan de la presencia de los campesinos en los periodos de transición y de posconflicto. No son 5 puntos los llevados a La Habana, hay que leer. Los 100 puntos sobre el problema agrario son un diagnóstico propositivo de la situación agraria de este país. Hay que acompañar a los campesinos. La propuesta del compañero: llenemos la Plaza de Bolívar, mantengamos la movilización, pero no es suficiente la movilización, compañero. Hay que llegar a empoderarse para quitarle al paramilitarismo de este país, a las oligarquías tradicionales, a la clase política, los escenarios de decisión y generar los procesos de transformación. ¿Y quiénes son, viejo? Usted ya sabe que no somos nosotros. Y no somos nosotros por una razón, viejo. Porque los tiempos nuestros se están agotando. Porque son los jóvenes los que tienen que transitar ese camino, y yo los veo muy dispersos, muy perdidos, muy refundidos, con militancias de red, con unas nuevas formas específicas de razonamiento que todavía no entendemos suficientemente, pero que son capaces de convocarse. Ojalá esos nuevos dirigentes, que era lo último que quería hablar, estudiantiles y sociales, jóvenes, sufran los procesos de cualificación en el marco de un proyecto ético-político que conduzca a esta nación al usufructo de la última de todas las propuestas y deseos que debe tener uno, que es garantizarle a este país la felicidad humana. Muchas gracias a todos y perdonen. Gracias, profesor Carlos, por el tiempo y bueno, gracias a todos y a todas por la asistencia y convocarlos a la próxima cátedra, que será el 9 de abril, participación política.